tal? Bienvenidos a Zona Debate. Katia Gutiérrez les acompaña en esta emisión. Y bien, nosotros vamos a estar tratando el tema en el día de hoy sobre el trabajo infantil y por supuesto nos acompaña desde el Ministerio de Trabajo el director de Trabajo Infantil, el doctor Juan Ramón Ventura, de quien cabe destacar de que no es trabajo infantil, es para tratar de erradicar el trabajo infantil en República Dominicana. Y bien, nos acompaña el periodista César Duvernay y asimismo de nuestro departamento de prensa, la periodista Mirla Soto. Bienvenidos a todos. Saludos y como muy bien decías, Katia, la idea es enfrentar esto que es una problemática no solamente nacional, sino mundial, con legislaciones que abarcan lo criollo, pero también lo mundial, que tiene que ver con el trabajo infantil. Y frente a ese tema y a manera de contextualización, dándole de nuevo la bienvenida al doctor Juan Ramón Ventura, nos gustaría que nos dé una panorámica de cuál es la realidad en nuestro país del trabajo infantil. El trabajo infantil formal, que sería una doble, un doble delito, y el trabajo informal sobre la capa de responsabilidades familiares, para llamarle de alguna manera. La más cordial bienvenida y por favor oriéntenos frente a lo que es ese panorama. Bueno, muchísimas gracias, agradecer a este espacio, Zona Debate, por invitarnos a este espacio, reiteramos, valga la redundancia, porque eso es lo que nosotros queremos, hacer abogacía, ejercer abogacía y que la gente masivamente pueda ver, escuchar que nosotros en el Ministerio de Trabajo, en la dirección de políticas de prevención, porque Katia, dicho sea de paso, ya había señalado, no es trabajo infantil como tal, sino políticas de erradicación de trabajo infantil. Entonces en esto, en el Ministerio de Trabajo estamos. A propósito, César, de la pregunta que nos hace respecto de la panorámica en República Dominicana, tenemos que remontarnos cuando se iniciaron los trabajos y las políticas en contra de este flagelo en República Dominicana. Lo primero que había que determinar era cuál era el tamaño del problema y dónde estaba este problema. Es decir, dónde existían los focos, en donde se daba mucho la actividad prohibida en la ley de trabajo infantil, es decir, de niños siendo utilizados en obras para los que ellos no son competentes, no son adecuados. Entonces, República Dominicana en el 1997, lo primero que hizo fue suscribir un memorándum de entendimiento con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y a partir de ahí entonces el país, República Dominicana, el Estado, dicta un decreto que es el 144-97. ¿Qué hace el decreto? Crea un comité de lucha en contra del trabajo infantil. Ese comité se iba a encargar de generar un diagnóstico del problema en República Dominicana y precisamente en el año 2000 pues se genera ese diagnóstico. Usted ha dicho que esta problemática está en el mundo entero y dicho sea de paso, le cuento que para el año 2000 el mundo tenía 218 millones de niños entre 5 y 17 años siendo de alguna manera utilizados en trabajo infantil. República Dominicana, que es entonces a donde hay que concentrarse, para el año 2000 hace un diagnóstico de la problemática y en ese momento genera una encuesta en hogar, así se llamó, hecha por la Oficina Nacional de Estadística, y ella generó que con una población de 8.400.000 habitantes, 2.600.000 niños los eran de 5 a 17 años. Ahí es en donde nos íbamos a concentrar. Y en esa población de 2.600.000 niños, entonces encontramos en esa medición que 436.000 niños estaban siendo utilizados. Pero es importante aclarar que dentro de esos 436.000 niños, había niños que ya estaban aptos para trabajar, porque ¿qué es lo que dice el Código de Trabajo que hay que aclarar? Y es que a partir de los 14 años, un niño que tiene 15, por ejemplo, puede iniciar actividades laborales. La diferencia es que esas actividades deben ser señaladas en la ley, no pueden perjudicar o obstaculizar los estudios al niño, no pueden emplearlo por más de 6 horas y los padres deben dar su aval, es decir, ellos deben consentirlo, igual que el propio ministro de Trabajo que debe también autorizar el trabajo. Entonces, ¿cómo ocurre esto?
Bueno, con un examen médico de aptitud que el trabajo se presenta versus el niño y a él se le hace un examen médico de aptitud dependiendo de la tarea que va a realizar. Si esa tarea que va a realizar impediría el crecimiento físico y emocional del niño, entonces no lo puede realizar, el ministro no va a autorizar y tampoco los padres. ¿Y cuántas veces se hace esa solicitud? ¿En cuántas ocasiones el Ministerio de Trabajo recibe estos requerimientos? Porque precisamente de eso se trata. La informalidad es lo que ha dañado este mandamiento de la legislación laboral de nuestro país, independientemente a lo que establece el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, que también son legislaciones conexas. Sin embargo, ¿hasta qué punto las personas, los empleadores, ¿no? hacen uso de esa observación a los fines de no estar en ilegalidad? Sí, lo que ocurre aquí es que hay un grave problema y es que la informalidad, que es la que está combatiendo también el Ministerio de Trabajo, es la que regularmente ocupa a estos niños. La formalidad, con la que hemos hecho muchísimos convenios. Por ejemplo, usted va a una empresa formal que tiene un comité de seguridad, que cumple con la norma laboral, y es muy difícil que usted haga un levantamiento y encuentre a un niño trabajando ahí. Sin embargo, en la informalidad, que esa informalidad lamentablemente le quita al Ministerio de Trabajo la posibilidad, porque legalmente el Ministerio de Trabajo no tiene aptitud legal para hacer una intervención. Ni para regular. Así es. Pero yo había dicho que hemos constituido un comité directivo de lucha en contra del trabajo infantil donde intervienen muchas instituciones. Entonces, cuando nosotros no tenemos la competencia, entra, por ejemplo, el Ministerio Público, que es lo que ocurrió con los niños que estaban vendiendo periódicos en la calle. ¿Qué hizo el Ministerio de Trabajo? Bueno, suscribir un acuerdo con aquellos que producen el periódico en la tarde. Y ustedes saben, 2 periódicos en aquella época, ahora 1. Entonces, hacemos un acuerdo con ellos y le decimos, mira, lo que está ocurriendo es que los padres se llevan a sus hijos, los apuestan, uno en la esquina Churchill con 27 y el otro en la Máximo Gómez con 27. Y el padre se va a otra esquina para vender más. Así que hay que hacer un acuerdo en donde el que produce el periódico, que es el dueño del periódico, o los que se los venden, no le vendan a aquellos padres que van a utilizar a sus hijos en venta de periódico. Entonces, cuando tú afectas el bolsillo de una persona que se genera y gana el pan, entra en razón. Así es, no, inmediatamente. Sí. Hemos logrado reducir en ese sentido muchísimo el trabajo infantil, pero la informalidad, ahí es que viene el problema. Eso mismo le iba a preguntar, si tiene algún porcentaje de la reducción del trabajo infantil en República Dominicana a la fecha y qué otras acciones ustedes han llevado a cabo para reducir esto. Básicamente, Katia, el trabajo infantil, por los programas que hemos aplicado y las políticas públicas que se han iniciado y que están en desarrollo, se ha reducido de aquel 18% que marcó la encuesta del año 2000, había situado un 18% de los niños entre 5 y 17 años que eran utilizados. Se redujo en un 12.8%. Esa fue la última medición y es la más reciente y es la que usamos, que esa es del 2009-2010. Esa es la segunda encuesta que reflejó que República Dominicana había descendido enormemente. ¿Qué tengo yo que decir y apuntar? A partir del año 2009 y 2010, todavía no se habían lanzado las famosas tandas únicas o tandas extendidas. ¿Cuál era el problema de trabajo infantil? ¿Por qué había y polulaba en los pueblos y en los campos el trabajo infantil? Los padres no tenían cómo alimentar a sus hijos y acuérdense que el trabajo infantil se genera primero por un problema cultural, por un problema de pobreza básicamente, y la justificante de los padres es que yo tengo que enviar a mis hijos a trabajar porque lo que yo produzco no es suficiente para la alimentación de la casa. Cuando llegan de la escuela no encuentran qué comer y esa es la justificación para no enviarlo en aquella época. Cuando se apertura la tanda única extendida, no hemos lamentablemente vuelto a medir, pero resulta que cuando yo hago un sondeo en la calle, que de hecho nosotros lo hacemos, yo vengo del Ministerio de Trabajo de hacer una distribución de un cronograma de medición, de levantamiento, de operativos focalizados. Estos operativos lo que hacemos es que vamos a los pueblos, vamos a los talleres, vamos a las fincas y hacemos un levantamiento. ¿Qué va a ocurrir? Que ya en donde tú encontrabas 10 niños sembrando el arroz, que estamos en época de siembra de arroz, por ejemplo, en Cotuí, San Francisco, Bonao, tú vas y vas a encontrar, donde tú encontrabas 10, vas a encontrar 1 y 2. ¿Por qué? Porque ya los dueños de esas parcelas han sido sensibilizados, pero también
como política pública, implementamos un acuerdo Banco Agrícola Parceleros. Yo te presto de manera condicionada. Condicionada es que no me utilice mano de obra infantil. Lo propio ocurrió con el DR CAFTA. Yo te compro el producto, pero si me entero que el producto está siendo producido, valga la redundancia, por niños, no te compro el producto y te lo devuelvo. Entonces, como afectamos el bolsillo con estos acuerdos, ¿qué hacen los productores? Que no dejan introducir mano de obra infantil. Esto nos ha resultado bastante y lo único que ahora necesitamos, porque hay que decirlo, necesitamos el apoyo para hacer una nueva medición, porque reitero, después de la aplicación de las tandas extendidas, en donde el niño recibe desayuno, ¿Hay comida, otra realidad? Hay una realidad completamente diferente. Claro. Pasamos la palabra ahora a nuestra periodista Mirla Soto. Doctor, usted habla de tanda extendida, pero es una realidad que muchísimos padres todavía no quieren mandar a sus hijos a tanda extendida, por lo mismo porque tienen que trabajar. ¿Cuáles son las provincias o las comunidades donde ustedes han tenido más problemas para erradicar el problema del trabajo infantil? Bueno, nosotros comenzamos partiendo del foco donde era mayor. Decíamos Que lo dijo la encuesta. Así es, que lo dijo la encuesta. Exacto. Un estudio primero que reflejó que Asua tenía mucha incidencia de trabajo infantil. Lo propio San Francisco, provincia de Duarte, San Juan de la Maguana, por el Granero del Sur y también, por ejemplo, el propio Constanza. Entonces ahí atacamos con mucha más fuerza. ¿Por qué yo digo que las tandas extendidas han ayudado muchísimo? Porque hacemos esa nosotros vamos a los lugares, vamos a la ciudad, al pueblo y hacemos un levantamiento. Y lo que ocurría en el año 2005 ya no ocurre en el año 2018. O sea, ¿a qué nosotros atribuimos que de manera macro se haya reducido tanto el trabajo infantil? Precisamente a esa justificante que utilizaban los padres. Yo lo envío a la escuela, pero cuando llegan no encuentran qué comer. Pero resulta que ahora yo tengo que enviarlo por dos razones fundamentales. Primero, porque es mi hijo y lo tengo que educar. Y segundo, el Estado me incentiva. El Estado me incentiva porque de alguna manera yo siempre digo, mira, si yo necesito 1,000 pesos para llegar a San Francisco de Macorís y me dan 700, solo necesito 300. ¿Qué hace el Estado con la ayuda económica condicionada? Precisamente bono luz, bono gas y otras ayudas a través de solidaridad, que es también parte del sistema que va donde esa familia y te dice, ¿cuál es tu problema? Yo no te lo voy a resolver completo, pero te voy a dar una ayuda en bono luz, te voy a dar un bono educativo para los niños, para que ellos entren a la tanda extendida. Porque yo quiero que ustedes, bueno, y ustedes lo manejan y saben, que más de 1.150.000 niños que no estaban en tanda extendida, ya lo están. La tendencia es que todos entren a tandas extendidas. Y sabemos que República Dominicana tiene una población estudiantil entre 5 y 17 años de 2.100.000 niños. Si logramos entrarlos a todos, entonces no habrá una justificativa para los padres que decían, tengo que enviarlo a trabajar porque no tengo con qué alimentar. Doctor, esto es evidentemente hablando de trabajos en la tarde, trabajos digamos que fuera de lo que es el horario educativo, pero también hay realidades de índole eminentemente social. Hay muchos niños que están en condiciones de esclavismo, ni siquiera de trabajo, de esclavismo, porque ni siquiera reciben una remuneración. Hay otros momentos en que esa remuneración la cobra el padre. Entonces ya ante ese escenario estaríamos llegando a los linderos ya de un ilícito penal, porque es que usted te está poniendo en condición de esclavo a un menor y eso se ve en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué hacen ustedes cuando se encuentran con casos de esa naturaleza? Que ya no son competencia, porque por la informalidad, no son competencia del Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿qué hacen? Porque tienen entonces ya un drama humano, una persona que está siendo explotada. Y también es trabajo infantil. Sí, así es. Bueno, lo primero que hay que decir, César, para separar, nosotros como Estado Dominicano no vamos a reconocer que en este Estado se practique la esclavitud. Primero porque la Constitución lo prohíbe. Es un tipo de esclavitud. Así es. Pudiéramos entonces decir, de alguna manera, porque trabajan y no le pagan. Así es. Nosotros le llamamos, y de hecho el sistema le llama explotación. Dicho sea de paso, el código del que usted habló, la ley 136, hace responsable a los padres penalmente por el descuido y además por la explotación cuando utiliza a su propio hijo
como una mercancía. Dicho sea de paso, es hacer esto, utilizarlo como una mercancía, te coloco en un lugar, tú ganas un dinerito y yo lo cobro por ti. Te estoy explotando y dicho sea de paso, nosotros le llamamos a esto sembrar en surco ajeno. Yo agarro el futuro de mi hijo y lo hago como entienda yo que debo hacer, que no es de hecho, yo como padre no estoy autorizado a hacer esto, porque yo estoy y tengo como padre el deber de conducir, no de apropiarme de un cuerpo, de una persona que es distinto a mí. Entonces, esto está sancionado en la ley y nosotros como sistema, por eso decía, somos un sistema. Entra el CONANI, que dicho sea de paso, tiene la responsabilidad de proteger y aplica la ley de la que yo estoy hablando, la ley 136, que es el código que instituye a la protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿qué otros programas ustedes tienen para concientizar a esa familia, además de lo que usted habló del bono luz, bono gas y demás? O sea, ¿cómo ustedes se sientan a hablar con unos padres, a explicarle la situación y que no deben de hacerlo? ¿Cómo logran ese cambio? Y si es que tienen esa unidad o esa estructura también, para hacerla, porque exacto, cuando viene a ver no la tienen Sí. y uno no sabe. Dicho sea de paso, quizás por ahí debimos empezar estableciendo... Estamos a tiempo, Así es, estableciendo que somos una dirección en el Ministerio de Trabajo y esa dirección está en todo el país. Nosotros tenemos unos inspectores de trabajo que funcionan en todo el país, pero también unos técnicos que saben identificar cuando hay trabajo infantil, cuando hay explotación sexual comercial, cuando hay trata y tráfico, porque también trabajamos estos componentes como parte de los convenios que hemos ratificado en el país. Entonces, esos supervisores están recorriendo. Porque es importante lo que dice el doctor, o sea, no solamente cuando uno habla de trabajo se puede detener en lo que es el trabajo agrícola, en lo que es el trabajo de la manufactura. También hay trabajo denigrante, trabajo sexual, trata y cosas por el estilo, o sea, que es lo que usted está diciendo. Así es. Entonces, estos supervisores, con un grupo de técnicos que están apostados en la sede central del Ministerio de Trabajo, que hacemos recorrido, que cubrimos a todo el país, para responder de manera directa a lo que dice Katia, la pregunta que hace es cómo nosotros hacemos incidencia con ellos. Fíjense, nosotros hemos dejado instaurado 48 comités de lucha en contra del trabajo infantil en todo el país. Esto es en municipios y en provincias, o sea, todas las provincias están cubiertas. Esto es un sistema que funciona para dar seguimiento, es de veeduría. Yo recibo una queja y esa queja la tramito al sistema y el sistema va a responder de manera eficaz la problemática que está ocurriendo en ese lugar. Entonces, ¿cómo también nosotros hacemos incidencia? En mi caso particular, yo he participado y he protagonizado ya 555 charlas y talleres. Porque yo decía que uno de los problemas mayores es precisamente lo cultural. La gente te decía, el trabajo dignifica al hombre, por tanto hay que enviar al niño a trabajar. La propia frase es una contradicción en sí misma cuando la empleamos mal. Si dignifica al hombre, no es al niño. Pero aún así te la utilizan los padres para justificar el hecho de que hay que enseñarlos a trabajar. ¿Qué hacemos nosotros cuando hacemos incidencia? Que hablamos con los padres a través de la escuela, padre y amigo de la escuela, con las iglesias, con los líderes religiosos, con los comunitarios, y le explicamos el por qué a un niño el trabajo le queda grande. ¿Por qué José Martí decía que el niño nació para ser feliz, pero si trabaja no es feliz? De hecho, los adultos regularmente no somos felices cuando trabajamos. Somos felices cuando disfrutamos el fruto del trabajo. Cuando cobramos. Así es. Sí. O sea, alguien me diga a mí de aquí que no disfruta yéndose, por ejemplo, por citar un lugar al este, a disfrutar sus vacaciones. Pero para venir aquí todos los días a trabajar, ahí yo no estoy contento. Fíjate, Katia, Mirla y nuestro distinguido invitado, yo insisto en una situación muy multifactorial, porque está el elemento cultural, está el elemento moral y también está el elemento legal. Y habrá algún amigo o amiga televidente que puede estar teniendo esta disyuntiva, decir, bueno, pero ven acá, es que primero, si mi hijo quiere trabajar, y yo tengo un negocio, tengo una empresa familiar, tengo, llámale como usted quiera, una microempresa, mi hijo primero quiere trabajar, y segundo, a mí me interesa que él se involucre en el conocimiento de lo que está llamado en su momento a ser un negocio que él habrá que manejar. ¿Cómo esa persona tiene que proceder ante ese caso
para poder cumplir con lo que es un requerimiento, si se quiere, hasta patrimonial, familiar, y no pisar la ley? Bien, la propia ley, que es de la que estamos hablando, el propio Código de Trabajo, es el que establece las normas, o sea, el procedimiento a seguir a los fines de poder encaminar. Pero que tiene 10 años el muchacho. Ah, no, si tiene 10 años la ley, no. Exacto. Debíamos entonces, No, espérate. hay que ser preciso. César, si tiene 10 años la ley prohíbe cualquier tipo de trabajo al niño. Sin embargo... Se la voy a poner más difícil porque voy a poner el ejemplo con usted en su oficina de abogado particular. Y su hijo que le dice, papi, que le gusta el derecho. Le gusta ahí, ¿verdad? Sí. Y quiere estar un rato ahí aprendiendo cosas. Entonces, ¿y entonces? Bueno, en ese caso, la ley lo prohíbe. Yo me llevo a mi niño, le voy a confesar, yo llevo a mi niño a mi oficina, pero es a jugar en la otra computadora. Okay. Se queda jugando porque para eso es que el niño tiene tiempo. Va a la escuela, hace su tarea y entonces usted debe dedicarle tiempo de calidad a él como familia, pero debe también tener un espacio de recreación, actividades lúdicas que lo hagan crecer, que lo hagan ser un ente más productivo. ¿Y qué hacemos nosotros? A veces lo ponemos a trabajar creyendo que vamos a tener un ente productivo en el futuro, sin embargo es al revés. Si lo ocupas ahora, cuando quieras de verdad ocuparlo en una tarea puntual, ya él va a estar atrofiado, porque sus órganos inclusive se atrofian en un trabajo para el cual él no está calificado. Aunque el trabajo pueda ser simbólico, me explico, el trabajo puede ser decir, mira, tú vas a organizar estos libros, por ejemplo, ¿no? Tú vas a organizar estos libros y este va a ser tu trabajo, ¿entiendes? Y por tanto yo te voy a regalar, qué sé yo, 5 pesos. Y ese es tu trabajo es organizarme estos libros, o tu trabajo es estas hojas que yo estoy haciendo, tú me las traes. Es a eso que me refiero. Bien, esas son tareas simples, sencillas. Dicho sea de paso, la ley le llama tarea ligera, y yo quiero contarle que el propio Código de Trabajo permite que un niño de 12 años pueda realizar tareas ligeras. Okay. Puede realizarlo. Dicho sea de paso, ustedes han visto niños en película, ¿verdad? La ley lo permite. Ok, que pueden trabajar como actores. Sí, pero ¿qué dice la ley? Que era de lo que estábamos hablando, de los requisitos. Deben cumplir ciertos requisitos. El Ministerio de Trabajo debe revisar que la película en la que va a participar no tenga escena que exponga al niño, evidentemente, que tenga escena pornográfica, por ejemplo, está prohibido completamente, y que, por ejemplo, un niño puede cantar un himno nacional en una película, puede decir cosas que eleven la patria, y que tampoco sea después de las 8 de la noche. Okay. Un niño no puede trabajar en una escena de una película a las 2 de la madrugada. Pero al niño hay que pagarle por esa función que hace. Claro, igual trabajo, igual salario, no importa quién lo realice. Si la ley permitió que el niño que tiene 12 años participe en una película, pues debe ser pagado. Okay. Pero también hay empresas que utilizan esto como buenas prácticas de responsabilidad social. Por ejemplo, tal es el caso de la campaña de UNICEF con una paternidad responsable, en el cual tú puedes, por ejemplo, llevar a tu niño, a su hijo, que por ejemplo le gusta mucho el derecho, a la oficina, y que ese día él sienta o que conozca la profesión, y a lo mejor quién sabe si cuando sea adulto quiera ser como su papá y vea inclusive el entorno laboral en el que está su padre, y esa interacción entre trabajo y familia, yo creo que también podría ser un aliciente a lo que la juventud de hoy de alguna manera está viviendo con todo lo que está sucediendo en el día a día, o sea que eso puede cambiar un poco con este tipo de prácticas. Sí, de hecho eso de inculcarle responsabilidad. Exacto. Se puede, la ley no lo prohíbe, de todo lo contrario, lo incentiva, y como tú dices, y pones el ejemplo de UNICEF, pero hay otras instituciones que utilizan también e incentivan a los padres a que puedan ir encaminando a los hijos, y no está prohibido la ley. Por eso nosotros siempre decimos, el Ministerio de Trabajo no anda prohibiéndole a la gente que utilicen a los niños en trabajo, todo lo contrario, los regulariza, y lo que hace es un acompañamiento y te dice, mira, cuando tiene 12 años te permite la ley hacer tal o cual cosa, cuando tiene 14 años la ley te permite tal o cual cosa. Lo que tú no puedes hacer es colocarlo en tarea peligrosa, porque está prohibido aún a mayores de 16 años, hasta los 18 años, trabajo peligroso no está permitido para un niño. Un taller de mecánica, por ejemplo, es trabajo peligroso. Pero están llenos de muchachos. Bueno,
yo mencioné talleres, pero hacemos operativos todos los días en talleres. Y encuentran, me imagino. Encontramos, pero también el número es completamente diferente cuando comenzamos hace 20 años. Ah, no, indiscutible, porque hay un trabajo que ustedes están haciendo. Cuando vamos a los talleres, ellos son los primeros en decir, yo sé que no puedo utilizar a los niños trabajando. Damos paso entonces a Mirla Soto con su pregunta. Gracias, Katia. Doctor, UNICEF dice, a propósito de que estábamos hablando de UNICEF, que 1 de cada 9 niños realiza una actividad económica. Entonces, mi pregunta más va dirigida a cómo ustedes están trabajando con UNICEF y con otros organismos internacionales para ya terminar de erradicar ese trabajo en la República Dominicana. Muy bien, Mirla. La UNICEF y la Organización Internacional del Trabajo forman parte de los 2 organismos internacionales que son asesores del Comité Nacional de Lucha en contra del Trabajo Infantil. Ellos nos acompañan en las campañas, nos ayudan a elaborarla y nos ayudan a colocarla. Dicho sea de paso, se convierten en muchos de los casos en donantes, o sea, no solo asesores, sino que localizan donantes y nos ayudan a que hagamos campañas de divulgación para que la gente sepa que el trabajo infantil está prohibido. Y como son campañas que en muchos de los casos son cuantiosas y económicamente hablando costosas, entonces ellos nos ayudan, pero sí trabajamos de la mano porque ellos como organismos internacionales saben muy bien que la problemática persiste en muchos de los países. En República Dominicana no es una excepción, pero queremos dejar claro que República Dominicana, en la lucha y las políticas que ha implementado en contra del trabajo infantil, tiene hoy como resultado una reducción de más de un 13% de aquel 18% que habíamos situado. Eso significa que si la UNICEF, Mirla, dice que de 1 de cada 9 niños realiza una actividad económica, es posible que la UNICEF te tenga que aclarar que dentro de esa actividad económica ya haya dentro de ellos que están habilitados y que la ley le permita hacerlo. Porque la ley no permite, no prohíbe, que un niño con 14 años realice algún tipo de actividad económica. Por lo que decía Katia, por lo que dice César, que lo podemos ir incentivando y permitirles a ellos que tareas ligeras la puedan realizar. Entonces, cuando yo digo como organismo que 1 de cada 9 niños está realizando actividad económica, tenía que separar para saber y decirle a la población cuántos realmente son. No, y realmente que estamos hablando que tenemos 10 años de atraso en lo que es una medición, o sea, que es del 2010 al 2018, que la realidad ha cambiado y obviamente con elementos, herramientas tan fundamentales como la tanda escolar extendida. Sin embargo, doctor, el trabajo por cuenta propia no es regulado por el Ministerio de Trabajo ni tampoco por el Código Laboral Dominicano. Entonces, ¿hasta qué punto un jovencito, un menor de edad que esté haciendo una labor económica de su propio emprendedurismo, una acción laboral per se por su propia cuenta, ustedes tienen algún tipo de miramiento, algún tipo de visión frente a esa, que es una realidad no contemplada ya por las leyes en virtud de lo que establece el Código Laboral y las competencias del Ministerio, pero que no deja de ser un menor de edad que está en situación de trabajo, un menor de edad no emancipado, para hablar en lenguaje de los abogados. Bueno, sí, de hecho el propio Código sitúa las edades, la mayoría de edad en 16 años, pero también la baja a 14, dependiendo de la actividad que vaya a realizar. Cuando no hay trabajo formal, el Ministerio de Trabajo de alguna manera tiene una cortapisa en el sentido de que la actitud legal que él tiene es para obrar solo cuando hay formalidad. La tendencia del Ministerio de Trabajo... O cuando hay un patrón. Sí, la tendencia del Ministerio de Trabajo es lograr identificar que no haya de por medio un empleador que a veces son aparentes, o sea, tú no lo ves, pero hay uno. Entonces, cuando hay empleador, ¿qué hace el Ministerio de Trabajo? Visitas regulares para localizar a ese posible empleador y hacer que esa actividad que se está realizando se formalice, porque al Estado inclusive le conviene, pero al propio trabajador y al propio empleador le conviene formalizar la actividad que está realizando por detrás. Entonces, lo que hace el Ministerio de Trabajo, buscando la manera de poder incidir, es lograr que se formalice la actividad que se está realizando, y para ello pues lo invitan al Ministerio de Trabajo, lo visitan y hacen lo propio, pero cuando no podemos llegar más allá, pues entonces involucramos a otras agencias que pertenecen al sistema para lograr disuadir de alguna manera y poder captar
la atención de esta gente para lograr la formalidad. Porque es tan simple como esto, un jovencito se pone en una esquina a vender chinas, está trabajando, Sí, es menor de edad, sí. pero no tiene un patrón, no tiene un jefe, pero está trabajando. Nosotros siempre le decimos que tiene un patrón. Por Bueno, ejemplo, en este si se caso los pone- tutores. No, pero si se pone debajo de un semáforo, por ejemplo, el semáforo es su empleador. Ahora, ¿quién pone ese semáforo ahí? ¿Dónde se pone el semáforo? En la ciudad. En la ciudad. ¿Quién gobierna la ciudad? Ok. El ayuntamiento. ¿Por qué nosotros hablamos de un sistema? Porque el ayuntamiento es parte del sistema. Lo que ocurrió con los vendedores de periódico en la calle es que había que involucrar también al ayuntamiento. Porque el ayuntamiento es el que te permite poner el puesto de China. Ok, entonces ante ese caso, perdóneme, Katia, ante Sí. ese caso, ¿qué se haría? Porque usted ha traído el tema a una parte interesante. O sea, en ese caso, ¿qué se haría? La gente no le pone la mano a los cables porque dan corriente, porque son azules, porque dan corriente. Entonces, ¿qué se haría en ese caso? ¿Y hay alguna, bueno, aquí no se puede llamar jurisprudencia, pero hay algún precedente de alguna sanción en ese sentido? Porque la sanción, lamentablemente, al niño hay que verlo como una víctima, aunque tú lo veas en una esquina vendiendo un periódico. Perfecto. Hay un descuido de los adultos frente a él. Ok. Y él tiene que estar en esa esquina exponiéndose a muchas cosas, que no la hemos dicho aquí, ¿eh? Sí. Por un niño que está limpiando botes, ustedes conocen la historia. Ujú. Ustedes conocen la historia, que no es simplemente lo vi y limpié los zapatos con él. No, jamás. Es que a ese niño lo están explotando y va a ser víctima de muchas cosas. Entonces ya eso nos lleva a la ley 136. Así es. Pero, Ok. ¿qué hace el sistema entonces? Hacer un abordaje. Si yo no tengo competencia, entras tú y ayuda en el proceso. Que es lo que decía Katia hace un momentito acerca de la combinación de las diferentes instituciones Así para es. trabajar en ese sentido. Así es. Yo quería preguntarle también, entonces, ¿qué se hace o cómo ustedes manejan la situación cuando se trata de niños extranjeros? Porque hoy en día se ve de todo, en realidad. O sea, ¿cómo ustedes manejan la situación? La ley no tiene color, no tiene sexo, nosotros aplicamos la ley y acuérdese que además la territorialidad de la ley dominicana aplica para todo el que está en el territorio dominicano. ¿Qué hacemos cuando abordamos un problema y hay de por medio un extranjero? Le damos el tratamiento igual, hacemos un levantamiento, tomamos el nombre del niño, preguntamos con quién vive ese niño y entonces pasamos a la institución que continúa. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer un abordaje, levantamos la información, vemos que el niño no está asistiendo a la escuela. Hay aquí un problema que hay que abordar. Entonces vamos donde los padres, a través de solidaridad y del propio CONANI, hay que darle protección a esa criatura, sin importar el sexo, sin importar inclusive que esté de manera legal o no en el país. Muchos de ellos no se saben ni el nombre. Somos nosotros los que tenemos que hurgar, caerle atrás, como decimos en buen dominicano, y lograr dar con algún responsable que sea el tutor, como decía César, o el padre del niño aparente. Entonces hacemos el abordaje con esa familia para el acompañamiento. Entonces, lo primero que debemos hacer es retirar al niño de donde está, porque está exponiéndose. Lo retiramos. Y para eso sí De tenemos acuerdo. competencia, para que no se vaya a vulnerar los derechos de ese niño ahí o se sigan revictimizando al niño ahí. Entonces, luego que hacemos esto, hay que dar una respuesta de seguimiento, pero también de acompañamiento. Tú lo retiraste de la esquina, pero si no le das una solución, va a volver a la esquina. Por eso es que deben entrar todas las demás instituciones. Sobre todo, nosotros siempre hacemos referencia a CONANI, porque CONANI es la institución que tiene, de hecho, presupuesto a los fines de dar acompañamiento y de protección. Nosotros solo hacemos la prevención, detección y el retiro, que es la parte que nos corresponde. Ok, pasamos la palabra a Mirla. Pero doctor, y en el caso de las madres que están en las esquinas con niño en brazo pidiendo, ¿ustedes también tienen protección para esos niños o ustedes pueden aplicarle la ley a las madres de esos niños? El Ministerio de Trabajo no le aplica la ley a las madres, pero sí el sistema se la debe aplicar. ¿Por qué yo hablo del sistema? César, son 32 instituciones Que están vinculadas. en este proceso. La Procuraduría General de la República. ¿Qué dice la ley 136? El padre irresponsable que toma un niño y lo utiliza como una mercancía y se va a una esquina a pedir, la propia ley dice cuál es la sanción respecto de esa violación. ¿Por qué César hablaba del asunto penal que implica el descuido de un niño? Porque el Código Penal sanciona al padre que descuida a un niño, inclusive si no lo mantiene, si no le da la escolaridad que debe darle, si no le da la ropa, el vestido que debe darle, la ley lo sanciona. Y en este caso es evidente que hay una exposición de la criatura que tú tienes aquí
cargada para pedir a través de él. Entonces la Procuraduría debe hacer la incidencia correspondiente, no el Ministerio de Trabajo. Y dicho sea de paso, si vale el esfuerzo y vale también el llamado, yo sé que hay esquinas en donde hay mujeres así, porque por eso a veces ustedes hacen la pregunta. Claro. Y yo la he visto. Ahora, yo, lamentablemente, lo único que puedo hacer es lo propio. ¿Qué voy a hacer? Bueno, hacer un llamado a la Procuraduría como parte del sistema para que haga la intervención correspondiente y se le dé una respuesta a ese niño que está siendo víctima de una madre, en muchos de los casos, irresponsable. Y algunos dirán, es porque ella necesita, por eso está pidiendo. A eso iba, doctor. Hay instituciones que se hacen de la vista gorda, para decirlo en buen dominicano, porque vemos en las principales calles de Santo Domingo, donde hay muchísimas madres con niños en brazos o con niños muy pequeños pidiendo por esos niños. Y entonces como que todo el mundo se hace de la vista gorda y se sigue practicando eso. Es complejo porque es un drama humano también. Así es una situación que involucra muchas cosas. Y ahí pues uno no sabe hasta dónde estamos ante la explotación infantil, pero explotación desde el punto de vista como mercancía, y no el niño como tal que está trabajando. Exacto. Sin embargo, doctor, en los campos, donde se hace muy presente ese nivel de trabajo infantil para colmo no remunerado, bajo la excusa de ser colaboración familiar, ustedes deben tener algún tipo de dificultad, aunque tienen jurisdicción nacional y tienen oficinas en todos los sitios, pero me imagino que para tener los suficientes inspectores, las personas que puedan chequear, deben tener una necesidad de personal. ¿Usted no entiende que con más presupuesto, que con más estructura pudieran hacer mejor trabajo? Dicho sea de paso, hay que aprovechar la ocasión porque ahora, precisamente, hasta el día 5, estamos nosotros como Ministerio de Trabajo presentando el presupuesto del año 2005, del año 2019, perdón. ¿Y qué ocurre? Ciertamente, nosotros tenemos un cuerpo de inspectores que en muchos de los casos no es suficiente. Es evidente que necesitamos más técnicos para poder dar respuesta, porque ¿qué ha ocurrido? Que nosotros como país hemos aprovechado y acogido la sugerencia de la Organización Internacional del Trabajo respecto de la erradicación de las peores formas de trabajo infantil al 2020 y el trabajo infantil al 2025. Es decir, nosotros tenemos un acuerdo con ellos diciéndole que República Dominicana va a declarar libre de trabajo infantil al 2025, César. Bueno, hay que darse rápido. Wow. Por tanto, así mismo dicen ellos, hay que darse rápido porque tenemos una medición, tenemos unos números ahí que persisten y hay que abolir el trabajo infantil en República Dominicana. Por tanto, es evidente que necesitamos siempre recursos humanos, recursos económicos para poder dar con la problemática y de manera completa extirparla de República Dominicana. Un amigo, para completar, me dijo, y cuando no haya trabajo infantil, ¿qué va a hacer el Ministerio de Trabajo en la Dirección de Trabajo Infantil? Si ya no hay más trabajo infantil. Yo digo, hacer primero, lo primero que es erradicarlo por completo y después prevenir para que la gente no deje ir en los tiempos, por ejemplo, como ahora, que estamos en vacaciones. César, ahora que estamos en vacaciones hemos endurecido los operativos, porque ahora los padres que están en el trabajo dejan que los niños, como están en vacaciones, se vayan al taller de mecánica a aprender y lo dejan ir. Pero aprendiendo que están. Sí, pero la ley lo prohíbe, porque aprendiendo se están exponiendo y no queremos esto. ¿Y qué tal o qué le parecería a usted la iniciativa de que las personas pudieran tener un número de acceso o a través de la página web y pudiera denunciar estos casos? ¿Tienen ustedes estas vías abiertas para que la población indique aquí está sucediendo algo ilegal o se está maltratando a este niño o se está explotando? Sí. Qué bueno que trae a colación, Katy, esta sugerencia o pregunta, que si tenemos algún número de auxilio. ¿Algún mecanismo? Así es. Pues bien, le cuento que nosotros ya hace muchos años, como somos parte de un sistema, tenemos la línea 700 y también la propia línea vida, que dicho sea de paso, me parece que la vi, en algún negocio que me paré, precisamente, línea vida, en donde cualquiera que ve vulnerando derechos a cualquier persona puede llamar. Pero también el Ministerio de Trabajo
el Ministerio de Trabajo tiene en su página web una aplicación donde usted entra y va a ver trabajo infantil, va a entrar ahí y también puede denunciar. Lo puede hacer por escrito a uno de los correos inclusive que hay, pero también al número mismo del Ministerio de Trabajo. Cuando usted habla de trabajo infantil, lo primero que hace la recepcionista es que nos pasa al departamento correspondiente. Dicho sea de paso, quiero decir que nosotros recibimos denuncias de personas que ven que a un niño lo están explotando laboralmente. Se identifica más lo laboral porque casi nunca lo sexual la gente lo denuncia, porque regularmente, reitero, hay unos padres ahí que están encubriendo lo que se está dando ahí y es muy cerrado el entorno. Y por tanto la gente lo que hace es que denuncia cuando el niño está visitando el taller, cuando está en un horario no adecuado, yendo a una discoteca, lo denuncian también. Y nosotros lo que hacemos es, inmediatamente recibimos la denuncia, no preguntamos el nombre, solo el lugar en donde está ocurriendo el hecho, hacemos un levantamiento y después que nos denunciaste hoy, mañana hay un cuerpo de investigación haciendo un levantamiento para hacer una intervención en ese lugar. Eso es interesante. Y lo que usted decía, doctor, cuando se dan casos, por ejemplo, de trata o de explotación sexual, realmente lo que se apela es más al Ministerio Público. Así es. Porque estamos ante un ilícito penal. Doctor, usted habló de herramientas. Yo creo que lo más fundamental en este momento, y usted me corrige, es el lograr una nueva encuesta. Así es. Entonces, ¿qué tan difícil es eso? Dígalo, porque este programa lo ve dos tipos de público, civiles y militares. Así es, todos. E incluso esa persona civil lo está viendo en este momento. Así es. Que El que yo creo. Yo no sé qué es lo que tú crees, pero yo no lo voy a mencionar porque el presidente Medina lo conoce mucha gente, pero está viendo el programa. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para que se tenga esa encuesta, que es la brújula, para saber cuánto hemos avanzado? Oiga, me voy a parar sobre esa base. Perfecto. Yo agradezco muchísimo porque si yo hablaba solo así, directo, sin ustedes estarme preguntando y evidenciando que hay que hablar de este tema, pues, entonces como que me pasaba. Pero ahora siento un apoyo, lógicamente, en la pregunta, porque eso obliga a que yo tenga que decir, primero, que hemos recibido, lógicamente, el respaldo, claro, el aval del propio presidente. Cuando yo decía que esas políticas que ha lanzado él nos han ayudado a nosotros de manera particular, eso es así. Y ahí están los resultados. Pero es obvio que estamos hablando en muchos de los casos con números muy viejos y eso no es justo. Dicho sea de paso, no es justo para el país, no es justo para las iniciativas del presidente, para su programa de gobierno. No es justo yo tener que decirle que me voy a referir a unos números de hace 10 años cuando la realidad es completamente diferente. Entonces es evidente que necesitamos que la Oficina Nacional de Estadística reciba unos fondos, porque nos los ha recomendado inclusive el Departamento de Estado de Estados Unidos, porque ustedes no hacen una nueva medición. Necesitamos una medición y a esos fines, entonces, pedir una vez más la asignación. Así es, la asignación de más fondos a esos fines, a los fines de poder hacer un levantamiento y decir cuánto han impactado las políticas que ha implementado el Estado Dominicano para erradicar el trabajo infantil. Pero, sobre todo, ahora mismo, ¿cuál es la situación real de trabajo infantil en República Dominicana? César, aseguro que si hacemos esa medición, estaríamos hablando, como en Panamá, de 20, 25 mil niños. Solamente. Sí, wow. Esa es la realidad. Pero yo no puedo decirte de manera formal que ese es un número porque no lo tengo. No se tiene el instrumento. Así es. Bueno, ahí está el llamado, sobre todo en estos momentos que se están elaborando los presupuestos. Mirla, ¿alguna otra pregunta? No, y a propósito de que el doctor llama a la Oficina Nacional de Estadística, precisamente en esta semana la oficina dio a conocer de que más de 118,000 personas visitan solamente en un mes la página y de esos 18,000 hay un 4% que son personas extranjeras y eso quiere decir que el mundo está encima de nosotros, claro, y es importante tener esa estadística al día para que no se vea que nosotros todavía tenemos una población infantil muy grande en trabajo. ¿Y estamos hablando de qué número? O sea, ¿cuánto costaría hacer esa encuesta? Yo no manejo el monto, pero sé que la primera encuesta en hogar que se hizo en el año 2000 fue un poco costosa porque se ocupó, son muchos ítems, muchas preguntas, claro esto busca todo, reflejarlo todo,
Sería bueno que los televidentes visiten la página para que ustedes vean cómo se despliega todo lo que se pregunta aquí, porque hay que saberlo todo respecto de esta problemática. Entonces, sé que tiene un costo considerable, pero el Estado Dominicano puede hacer eso y mucho más con la voluntad política. Y yo sé que el honorable señor presidente, Danilo Medina Sánchez, puede promover que esto ocurra. Además, reitero, para él ni para nosotros es justo tener que hablar de números que ya no son reales, que son muy viejos, y que la realidad es otra y que va a beneficiar al país, como dice Mirla. Es importante que los organismos que nos vigilan, que nos ven, sepan de primera mano que el número es este, no el que se refleja en una encuesta de hace 10 años. Bien, muchísimas gracias. En nombre de todo el equipo de Zona Debate, agradecemos su intervención y sobre todo por iluminarnos un poco sobre el trabajo que ha estado realizando el Ministerio de Trabajo y sobre todo su área, la cual usted está dirigiendo como director de Trabajo Infantil. Agradecerles a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se despide Katia Gutiérrez, Mirla Soto, don César Duvernay y nuestro invitado, el doctor Juan Ramón Ventura. Hasta una próxima emisión de Zona Debate.